Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra entrega de material relacionado con mecánica estadística. En esta ocasión queremos platicar con ustedes acerca de lo que pues es la teoría de ensambles y queremos dejar asentado lo relacionado con lo previo al ensamble microcanónico. Esto es lo que queremos trabajar en esta ocasión con ustedes, ¿no? Entonces, bien, pues queremos comentar lo relacionado con la densidad del espacio-fase y la hipótesis ergódica. Haciendo una especie de resumen de lo que hemos visto hasta este momento, pues es que en principio ya entendimos que en el mundo microscópico todos los sistemas en la parte muy interna, en la parte micro, pues hay distintos tipos de interacción. De hecho, existen las interacciones externas y las interacciones internas. Entonces nosotros nos enfocamos fundamentalmente en el tipo de interacción interna que hay y vamos a llegar ahorita solamente a un tipo de interacción intermolecular, digámoslo de alguna manera, en donde solamente pues vamos a ver aquellos elementos que para nosotros son los elementos microscópicos, que podrían ser las moléculas o que podrían ser los átomos en esa interacción, y entonces vamos a ver cómo es que existen ese tipo de fuerzas de interacción entre ellos. Y cómo dentro de un volumen, por ejemplo, las moléculas se mueven, interactúan entre ellas y por ese tipo de interacción que hay entre ellas de las fuerzas internas, entonces alcanzan un estado que nosotros hemos determinado que la termodinámica lo define como el estado de equilibrio. Y en ese estado de equilibrio que alcanza ese sistema por el tipo de interacción, por la cantidad de materia que existe dentro de ese volumen o de ese contenedor que contiene al sistema, entonces ya en ese estado de equilibrio existen ciertas propiedades que esas propiedades las podemos medir con instrumentos de medición y esas propiedades obedecen a las propiedades macroscópicas. Y entonces, si conocemos nosotros el, el tipo de interacción y conocemos nosotros la energía que hay en el interior de ese sistema, entonces con la aplicación de lo que hemos visto de la mecánica clásica, la construcción del hamiltoniano, el saber si el hamiltoniano es independiente del tiempo, el relacionarlo con la energía y entonces a partir de eso hacer todo el conteo de alguna forma de los posibles microestados en donde el sistema microscópicamente se está moviendo y está pasando de un microestado a otro microestado, y que ya vimos que todo esto tiene que ver precisamente con esos ciertos niveles de energía, con la degeneración de los niveles de energía, con la degeneración de estas cosas y de los números cuánticos que aparecen por allí. Y entonces, pues de alguna manera nosotros debiéramos de tener la capacidad de poder contar cada uno de estos distintos estados o sí, estados microscópicos del sistema. Y hemos aprendido a contarlo de alguna forma, considerando pues que tenemos un contenedor, considerando que tenemos un conjunto de partículas, pero además una de las hipótesis que hemos manejado hasta este momento es que el sistema se encuentra completamente cerrado, ¿verdad? Y hemos hecho énfasis en esto y hemos dicho que no existe interacción externa, es decir, no hay flujos de campos externos al sistema. El sistema se encuentra completamente cerrado, es decir, tampoco estamos introduciendo materia al sistema ni tampoco estamos extrayendo del sistema materia. Es un sistema completamente cerrado donde las interacciones solamente obedecen a las interacciones moleculares, ¿no? Bien, ahora de esta forma aprendimos que podemos contar esos estados microscópicos a través pues, de la probabilidad de la estadística, ¿no? Y entonces hemos conocido una manera de contar
los posibles estados microscópicos con ciertos números y estadísticamente contamos ese número de estados. Vimos que si estoy considerando que las partículas son partículas que puedo distinguir o que no puedo distinguir, tengo que hacer algo, una corrección cuando tengo partículas distinguibles. Cuando estoy considerando partículas no distinguibles, pues bueno, entonces aparece por ahí un número distinto al número que cuento cuando cuento partículas que pueda de alguna forma distinguir, ¿no? Y explicamos que esto tiene que ver precisamente con el hecho de estar pensando de alguna manera en una estadística clásica, en una estadística semiclásica o en una estadística cuántica, semicuántica. Entonces, bueno, aquí es donde estamos ya, donde ya pudimos contraer el número de microestados, donde ya relacionamos ese número de microestados con una propiedad macroscópica de la materia, que en este caso corresponde a la entropía, y que precisamente es salir de ese mundo microscópico a través de una llavecita, una ecuación que aparece por ahí, que es una de las ecuaciones pues también famosas de la física, que implica que el número de microestados, su logaritmo natural, multiplicado por la constante de Boltzmann, me va a permitir tener la propiedad macroscópica que conocemos como la entropía del sistema, que está relacionada con la segunda ley de la termodinámica. Y a través ya de los potenciales termodinámicos, pues bueno, ya nos dedicamos a hacer la termodinámica correspondiente y entonces calculamos pues todas las posibles propiedades termodinámicas del sistema. Y ahí está la idea de cómo poder hacer de alguna manera pues termodinámica conociendo el comportamiento microscópico de la materia. En esencia, digámoslo de alguna manera, esta es la mecánica estadística, ya la conocieron, ya vieron que existe la forma de relacionar lo que ocurre en el mundo microscópico con relacionar lo que se mide en el mundo macroscópico, ¿no? Entonces, ahora, bueno, lo que tenemos que hacer es, una vez que ya se entendió cuál es el espíritu de la mecánica estadística y que ya se vio que se puede trabajar con la mecánica estadística, pues desde cero, ¿no? O sea, conociendo un sistema, conociendo sus energías y haciendo todo lo que de alguna manera podemos entender de la mecánica estadística, nos permite de alguna manera calcular hasta la entropía, los potenciales termodinámicos. Hicimos el ejercicio con el caso de el gas ideal. Bien, ahora lo que necesitamos nosotros hacer es realmente darle un sustento teórico más fundamental a todo esto que hemos aprendido, ¿no? Entonces, por eso es que, aunque por ahí hay varias ideas que quedan a lo mejor todavía un poco vagas, pero sí valdría la pena que se revisen con calma, que se revisen con detenimiento y que pudiésemos de alguna manera pues entender todo el proceso, ¿no? Lo importante aquí es entender el proceso que nos lleva desde conocer las interacciones microscópicas de la materia hasta la conexión que hacemos con la termodinámica y lo que sigue, bueno, de la conexión de la termodinámica y el cálculo de las propiedades termodinámicas, eso ya corresponde, pues al área sí sigue siendo un poco de mecánica estadística porque estamos haciendo operaciones con el número de estados allí o el número de de estados accesibles al sistema, de microestados, perdón, de microestados accesibles al sistema, pero ya como que entra un poquito más dentro del área de la termodinámica, porque muchas de estos cálculos, pues en su momento, cuando hicieron su curso de termodinámica, debieron haber calculado pues todos los potenciales termodinámicos en todas las posibles representaciones que se puedan tener, ¿no? Entonces, bien, aquí tenemos que revisar pues lo relacionado con la densidad del espacio-fase y queremos también, pues decía yo, pues darle un poquito más de sustento teórico y hablar acerca de la hipótesis ergódica. Por ahí les dejé una tarea relacionada con los postulados fundamentales de la mecánica estadística y en esta entrega pues vamos a platicar acerca de ello, ¿no? Entonces, bueno. ¿Cuál es nuestra hipótesis fundamental que hemos nosotros trabajado y que también la mencionamos en más de una ocasión cuando presentamos los materiales anteriores? Pues la hipótesis fundamental
precisamente tiene que ver con esta parte que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Y que se considera que debiera ser el postulado fundamental, el postulado básico de la mecánica estadística. Hemos considerado que todos los microestados de la superficie de energía, acuérdense que generábamos ahí una hiperesfera con un cierto valor de energía, y entonces consideramos que todos los microestados que forman parte de esa hipersuperficie de energía en un sistema cerrado, hicimos la aclaración que era para sistemas cerrados, siempre la vamos a suponer con igual probabilidad. Y este es el postulado básico de la mecánica estadística. Todos los posibles microestados son igualmente probables, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la hipótesis que maneja Boltzmann y esta es la hipótesis que suponemos válida, ¿sí? No se puede probar, entonces simplemente es un postulado que establecemos, ¿verdad? Para poderla probar, pues ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Pues necesitaríamos corroborar que cada microestado verdaderamente está apareciendo con la misma probabilidad, para que lo podamos entender un poquito mejor. En los cursos de probabilidad nos enseñan, nos dicen que si nosotros tenemos una moneda que tiene dos caras, ¿verdad? Aquí en México la primera cara la conocemos como sol, la segunda cara la conocemos como el águila, tiene impreso ahí el águila, que es el símbolo nacional. Y entonces si nosotros hacemos girar la moneda y la lanzamos, existen un solo evento que tiene dos posibilidades, ¿sí? Y entonces, pues que caiga sol o que caiga águila, tiene un medio de probabilidad y esto es lo que nos indica la teoría de probabilidades. Ahora, si yo quiero probar que efectivamente es la mitad, lo que yo tengo que hacer es repetir el experimento una gran cantidad de veces. Y una gran cantidad de veces no es que yo repita el experimento 10 veces, 20 veces, 50 veces, 1000 veces, 10,000 veces, sino que tiene que ser un número extremadamente grande de veces que yo repita el experimento de lanzar una moneda. Y cuando ese número se vaya acercando al infinito, lo que yo voy a obtener es que la mitad de los eventos que yo pude registrar, casi la mitad, aproximadamente la mitad de los eventos que yo haya registrado, me van a salir con sol y la otra mitad de todo, del total de los eventos, me van a salir con ¿qué? Con águila, ¿sí? Eso evidentemente, pues si nuestra moneda no se encuentra cargada, no se encuentra, sí, pues con alguna carga de masa, la moneda se encuentra, es uniforme, isotrópica, es homogénea y es lineal en toda su composición, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, pues entonces, fíjense, la probabilidad lo que hace es establecer lo que puede ocurrir. Por eso es probabilidad, es probable, se podría probar, se puede probar si hacemos el experimento un infinito de veces, ¿verdad? La probabilidad con la que aparecen los microestados, cada microestado, ¿cuántos microestados tengo? Pues tengo un infinito de microestados. Y la probabilidad con la que aparecen esos microestados es exactamente la misma para todos los microestados. Entonces esto pues es una imposición de la teoría de probabilidades adaptada precisamente a el caso de la mecánica estadística. Por lo tanto, toma pues el caso de un postulado y no es precisamente una ley como el caso de la primera, la segunda o la tercera ley de Newton o de la termodinámica o cualquier otra ley.
Entonces, acuérdense ustedes que lo que es en este caso la mecánica estadística y lo que es la mecánica cuántica funcionan, digo, el caso de la mecánica cuántica tiene que ver precisamente con lo mismo, ¿no? Se establecen postulados de la mecánica cuántica, son 3 postulados de la mecánica cuántica que nos permiten entender el mateje y maneje de la mecánica, pero que no son leyes que están probadas. El caso de la tercera ley de Newton está probado, ¿verdad? Simplemente denle un golpe a la pared y van a ver que al darle el golpe a la pared, pues la fuerza con la que ustedes golpean la pared es la misma fuerza con la que la pared pues reacciona en sentido contrario sobre su mano, ¿verdad? Entonces, en este caso, estas sí son leyes fenomenológicas que de alguna manera son probadas y por la observación de la parte fenomenológica es que se establecen y llegan a este caso de ser leyes. Pero en el caso de este asunto, pues es algo que se puede probar si hacemos el experimento, pero pues ¿quién va a tener el tiempo para hacer un experimento infinito con un infinito de posibilidades? Entonces, por lo tanto, entra dentro del postulado básico de la mecánica estadística, ¿no? Entonces, por eso decimos, esta suposición es el postulado básico de la mecánica estadística. Para sistemas abiertos, sin embargo, esto podría también ser cierto, ¿no? Que microestados con una cierta energía son más probables que microestados con otra energía. Entonces, este, los microestados pueden no ser grandes o sea, para microestados grandes pueden no ser contados igualmente, ¿no? Pero podrían ser multiplicados por una función de peso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Que cuando tenemos un sistema abierto, evidentemente el tener un sistema abierto implica que ya no todos los microestados van a tener la misma probabilidad, ya no van a ocurrir mientras tengamos el sistema cerrado, estamos con el sistema cerrado, estamos en el equilibrio tal vez, y entonces cualquier microestado puede aparecer con la misma probabilidad. Sin embargo, cuando tenemos un sistema abierto, el sistema abierto implica que hay interacciones con los alrededores. Por lo tanto, puede haber un flujo de calor, por lo tanto, puede haber campos externos que puedan hacer cambiar las propiedades del sistema. Por lo tanto, yo puedo estar introduciendo masa o puedo estar sacando masa. Y entonces, dependiendo de lo que se le esté haciendo al sistema, de las interacciones que pueda estar teniendo el sistema, lo que va a ocurrir es que entonces va a haber ciertos cambios. Y por lo tanto, habrá también ciertos microestados que estarán apareciendo con mayor regularidad que otros microestados que dadas las condiciones que está teniendo el macroestado, el sistema, no el macroestado, sino el sistema en general, pues entonces esos macroestados, perdón, esos microestados no aparecerán con esa regularidad. Entonces lo que se hace es proponer, ¿sí? Proponer una función de peso. Esa función de peso es precisamente como lo que hacemos cuando calculamos el, este, el centro de masa de un sistema de partículas, ¿no? Si queremos calcular el centro de masa de un sistema de partículas, lo que hacemos es tomar la masa de la partícula y multiplicarla por la posición que tenga la partícula, ¿sí? Si yo considerara solamente las posiciones sin tomar en cuenta la masa, estaría diciendo solamente que voy a hacer una especie de promedio de posiciones, pero ese promedio de posiciones no me dice realmente dónde se va a encontrar ese punto que me permita, además, saber cómo se está distribuyendo de alguna manera la masa total del sistema. Por lo tanto, el hecho de que yo multiplique a cada partícula por su masa, si estoy pensando que cada partícula tiene masa distinta, que no tienen la misma masa, ¿sí? Entonces, la masa de la partícula estaría actuando precisamente como esta propiedad que nosotros vamos a definir, que es la densidad o la función de peso, que esta sería la densidad del espacio fase. Entonces, en el caso que les estoy proponiendo del cálculo del centro de masa, una partícula más masiva va a contribuir mucho más
al centro de masa. Una partícula menos masiva va a contribuir menos al centro de masa, ¿sí? Por lo tanto, la masa en este caso es una especie de función de peso para el centro de masa. Y entonces decimos que lo que estaríamos calculando en el fondo cuando calculamos el centro de masa, estaríamos calculando un promedio ponderado por la masa o, en su defecto, estamos calculando un promedio que está pesado por la masa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que seguir contando el número de microestados del sistema, ¿sí? Y vamos a suponer que sí podrían de alguna manera, la hipótesis fundamental de la mecánica estadística dice, ok, todos tus microestados van a aparecer con la misma probabilidad. Ah, bueno, pero espérate, ahora tienes un sistema abierto y entonces hay interacciones con los alrededores. Bueno, para que entonces podamos nosotros decir cuáles estados sí pueden o no pueden aparecer con la misma regularidad, pues necesitamos meter una función de peso para calcular un promedio ponderado por esa función de peso. Y es precisamente esta función de peso que nosotros estamos colocando aquí, es precisamente esa, la función de peso que vamos a trabajar, ¿no? Dice, el cual puede ser interpretado como la densidad de probabilidad, una densidad de probabilidad, y lo que me da la densidad de probabilidad es justamente cómo se distribuyen, es lo que me está dando la densidad de probabilidad, cómo se distribuyen de alguna manera esos microestados, ¿verdad? Y entonces esta es la probabilidad necesaria para que el macrosistema alcance este punto del espacio-fase, ¿no? Entonces, para un sistema cerrado, Rho podría pues desaparecer, ¿no? En un sistema cerrado, ¿qué es lo que ocurre? Esa densidad de probabilidad, pues es exactamente la misma para todos, por lo tanto, entonces esa podría ser igual a 1 o podría desaparecer, ¿sí? Entonces podría desaparecerse fuera de la superficie de energía y esto podría suponer entonces un valor constante para toda la superficie de energía. Entonces, la densidad de probabilidad Rho es la llamada la densidad del espacio-fase, ¿sí? Entonces, de alguna manera me está diciendo cómo se distribuye mi espacio-fase. Ahora, el espacio-fase, ustedes deben recordarse que evidentemente está metido, el espacio-fase depende de dos coordenadas, en este caso la coordenada Q de I y la coordenada P de I, que son las coordenadas generalizadas y los momentos generalizados, ¿verdad? Y como yo tengo que integrar sobre todo el espacio, entonces lo que yo quiero de alguna manera es pensar que esta función que estoy definiendo como densidad de probabilidad, esta función de probabilidad tiene que estar normalizada. Entonces, al integrar sobre todo el espacio, lo que voy a pedir es que siempre valga 1. Esto es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si yo me quiero ganar el avión presidencial en la rifa, lo que yo tengo que hacer es comprar todos los boletos. Si yo compro todos los boletos, estoy de alguna manera integrando sobre todo el espacio. Compro todos los boletos, todos son míos, todos los boletos. Por lo tanto, la probabilidad de ganármelo pues es del 100%, ¿verdad? ¿Sí? Evidentemente, pues no sería un buen negocio, ¿no? Porque estaría yo pagando muchísimo más por la compra de todos los boletos. Entonces, esto quiere decir el hecho de tener una función normalizada, ¿no? Entonces, ahora bien, F, vamos a pensar que dentro de ese espacio fase tenemos un observable físico. Este observable físico puede ser cualquier propiedad física, evidentemente que tenga sentido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podría ser el hamiltoniano. Es una propiedad física que depende de quién, que depende de Q y que depende de P, que son las coordenadas generalizadas del sistema. O también otra podría ser el momento angular. El momento angular también depende de Q, también depende de P. Son propiedades físicas que existen, que son reales y que dependen o que se pueden obtener de las coordenadas generalizadas, ¿no? Muy bien, entonces uno podría observar ese observable, uno podría considerar ese observable y calcular en el espacio fase, calcular el promedio de esta cantidad,
¿sí? Entonces, en realidad nosotros estaríamos calculando un promedio, esto tendría que ser un promedio estadístico de esta cantidad en un microestado dado, ¿no? ¿Sí? En el cual cualquier microestado, más bien es un macroestado, no microestado, en un macroestado dado, en el cual cualquier microestado de Q y de P contribuye con su correspondiente, pues con su correspondiente peso, ¿verdad? Con su correspondiente densidad. Entonces, si yo quiero calcular el promedio, entonces yo tendría que integrar esa propiedad, que es justamente F, multiplicada por el peso de cada microestado, precisamente sobre todo el qué, sobre todo el espacio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tendría que hacer, ¿no? Entonces, de esta manera, pues podríamos nosotros calcular la estadística, ¿no? Vamos a pensar que quiero calcular el promedio de un conjunto de números, ¿no? Sí, no sé, 10,000 números, ¿sí? Si yo quiero calcular el promedio de ese conjunto de 10 números, una manera que yo puedo obtener de calcular el promedio de esos 10,000 números es agruparlos por números, ¿sí? Y entonces yo digo, a ver, ¿cuántas veces aparece el número 1? Pues que aparece 10 veces. Bueno, entonces ya 10 por el número 1. Luego, ¿cuántas veces aparece el número 2? Pues no aparece 0 por el número 2. ¿Cuántas veces aparece el número 3? Pues aparece 5,000 veces. Bueno, 5,000 veces el número 3. ¿Sí? Y entonces así me voy contando el número de veces que está apareciendo cada uno de esos números. Entonces podríamos decir que el número de veces que aparece cada uno de esos números corresponde precisamente a quién, pues al peso. Al peso. Pues va a pesar más el número 3 que aparece 5,000 veces que el número 2 que no aparece. ¿Sí? Entonces, ese es precisamente el peso. ¿Sí? Y luego, pues precisamente la función que aparece aquí sería cada uno de esos 10,000 números, ¿sí? En el orden en el que aparezcan. Entonces, esa sería el observable que yo estoy buscando, que yo estoy midiendo de alguna manera. ¿Sí? Y entonces, pues tendría yo que integrarlo sobre todo el conjunto de números, los 10,000 números, y de esta manera yo tendría, de alguna forma, mi promedio, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos un conjunto de microestados, muchísimos microestados, un infinito de microestados, que están apareciendo con cierta regularidad, ¿sí? Con cierta regularidad en el macroestado, ¿sí? Entonces, cada uno de esos microestados tiene un propio peso y el microestado que pesa más, pues quiere decir que aparece más. Entonces, pues yo tengo que integrarlo sobre todo, en este caso, sobre todo el espacio fase, porque el peso que tengo es el peso o es la densidad de probabilidades en el espacio fase. Y también lo que tengo aquí es un observable que puedo yo ver, que puedo yo seguir, que puedo yo medir dentro de quién, pues del espacio fase, ¿verdad? Entonces, de esta manera puedo calcular yo, pues de alguna forma mi promedio, ¿no? Entonces, cualquier punto dentro del espacio fase, ¿sí? Puede ser identificado como una copia del sistema macroscópico actual, ¿sí? En un cierto microestado, ¿sí? Entonces, la ecuación 1.2, que es la que acabamos de explicar, solo es un promedio sobre un conjunto de tales copias idénticas en un tiempo fijo. La cantidad de F entonces se llama promedio del ensamble. Entonces aquí estamos calculando el promedio sobre el ensamble, ¿sí? Esto es lo que estamos diciendo. Este promedio es un promedio sobre el ensamble, ¿sí? ¿De qué cantidad? Pues de la propiedad física. Entonces necesitamos promediar sobre el ensamble. Ahora bien, la densidad del espacio fase, que sería ρ, es la función de peso en el ensamble, ¿sí? Y para el caso de que tenemos un sistema cerrado, pues ρ sí estará determinada por esta expresión, ¿no? Ahora, si ustedes comparan esta expresión, pues esta expresión se parece pues a alguna de las expresiones
que ya habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos uno entre la sigma de energía, esto me daría la función de peso, en este caso la densidad de probabilidad, y tengo aquí una delta, que esta delta pues es un cambio entre la energía y evidentemente el hamiltoniano. Para un caso cerrado, fíjense, para el caso cerrado, resulta que esta función que aparece aquí, pues como no hay cambios ni en la energía, ni tampoco en el hamiltoniano, porque ni estamos agregando materia, ni estamos agregando campos externos, ni estamos agregando fuerzas externas, ni estamos agregando interacciones externas, ni le estamos dando calor al sistema, no le estamos dando nada, se encuentra prácticamente en equilibrio, entonces prácticamente esta delta tendría que ser cero, ¿sí? Y si esta delta se hace cero, ¿qué pasa entonces con la densidad? La densidad, es decir, el peso asociado a cada microestado del sistema, tendría que ser cero y entonces todos los microestados posibles del sistema tienen que ser igualmente probables. Primer postulado de la mecánica estadística. Entonces, eso es lo que me estaría diciendo este asunto. ¿Eh? Ahora bien, si no ocurre eso, que es lo que ocurre con un sistema cerrado, perdón, con un sistema abierto, pues entonces es probable, o lo que está ocurriendo, es que al introducir materia, al introducir campos externos, al introducir interacciones, evidentemente estos cambios van a existir. Pueden ser mínimos, pueden ser muy pequeños, pero van a existir. Por lo tanto, al existir cambios entre la energía que estamos estudiando y el hamiltoniano, pues entonces evidentemente existe un peso para cada microestado, ¿sí? Entonces, la función delta pues nos asegura que todos los puntos, los cuales no están en la superficie de la energía de área sigma igual a E, tienen el mismo peso igual con cero, mientras que el factor 1 entre sigma simplemente se utiliza pues para normalizar. ¿Ah? La densidad del espacio-fase de un sistema cerrado corresponde a un cierto ensamble de posibles microestados y es llamado el ensamble microcanónico. Por eso aquí le pusimos MDC, ¿sí? Porque se denota con las iniciales M y C, ¿sí? Otros sistemas pueden desde luego tener diferentes densidades. Entonces, fíjense, tendríamos la densidad del ensamble, ¿sí? Y que podría ser cero para cualquier intervalo, pero en un cierto intervalo de energías hay un cambio en la energía y por lo tanto, pues me da una función delta, ¿no? Que es precisamente, pues, la función que aparece aquí. Entonces hay un cambio brusco allí, precisamente en donde, en la densidad del ensamble, ¿no? Entonces, esto es lo que me estaría dando. Todos estos estados que aparecen por aquí, estados de energía, serían ceros, todos estos estados que aparecen, pero justamente en este cambio, cuando hay un cambio desde la energía hasta una delta D, ¿sí? Entonces, evidentemente, aquí aparece una función salto, una función delta, ¿no? No decimos que es la delta de Dirac, no decimos que es la delta de Kronecker, no decimos, es una función delta, una función brinco que aparece por allí, ¿no? Entonces, bueno, para cálculos prácticos, evidentemente esta ecuación, pues digo, sí me dice que está normalizada por la constante que aparece aquí. Si yo la pudiera integrar sobre todo el espacio, pues esto me tendría que dar igual a 1, ¿sí? Eso quiere decir que entonces esta función delta tendría que ser exactamente igual a la constante que aparece aquí de la sigma de la energía para que cuando yo la integre sobre todo el espacio, me debiera de dar 1, ¿no? Entonces, muy bien, pero sin embargo, esta función pues no es muy completa, ¿no? Dice, para cálculos prácticos, la ecuación 1.3 es muy inconveniente porque la función delta tiene un argumento complicado. Aquí no lo presentamos, pero pues es un argumento complicado. Dice, ahora, por lo tanto, es mejor permitir para un pequeño incremento de energía un cierto conjunto. Entonces, ahora, vamos a suponer que este incremento de energía que nosotros tenemos aquí es muy pequeño, es un incremento, pues de alguna manera infinitesimal, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a suponer es que vamos a normalizar de alguna manera nuestra función que tenemos aquí, esta función de peso, ¿no? Que le estamos definiendo por ese cambio precisamente en la energía, ¿no?
Entonces resulta que esta función, pues para cuando existe este cambio, como podemos ver la función, este cambio en la delta sí tiene un valor, pero este cambio va a ser un cambio constante durante el valor en que exista precisamente ese incremento de energía, que es precisamente el intervalo en donde está funcionando nuestra función de densidad. Entonces decimos, ¿no? Que así como lo estamos viendo en nuestra gráfica, para todos los posibles valores en todo el espacio, desde menos infinito hasta la energía E, vale cero. En el intervalo de la energía E más delta de, lo que nosotros sabemos es que tiene el brinco, la función delta, y llega a un valor constante durante el tiempo que se mueve desde a E más delta de E. Pero una vez que pasó delta de E, para cualquier otro valor vuelve a ser otra vez cero mi función. ¿Sí? Entonces, para este caso, pues yo puedo precisamente encontrar cuánto vale el valor de esta constante si yo normalizo mi expresión, que sería precisamente pues, este asunto de la normalización, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, como ya sé que el otro valor me va a dar cero siempre, desde menos infinito hasta este valor, y solamente en este intervalo debo de desarrollar esta integral, por eso decimos que esta integral en todo el espacio se convierte precisamente en esto, ¿verdad? Y nosotros ya habíamos calculado de alguna manera este resultado, ¿no? Si ustedes recuerdan y si ustedes revisan el material anterior, este resultado corresponde precisamente a la hiperesfera y al número de ¿cómo se llama? De microestados accesibles al sistema, ¿no? Entonces tenemos el valor de la constante que aparece aquí, esta constante, ¿sí? Por la integral que ya resolvimos en algún momento y sabemos que el resultado, como esto va normalizado, este resultado tiene que ser exactamente igual con 1, ¿verdad? Esta integral es bien conocida para nosotros, ¿sí? Ya la obtuvimos en las secciones anteriores cuando discutimos precisamente el factor de corrección de Gibbs. Por lo tanto, el valor de mi constante se va a convertir en 1 entre el número de microestados que conocemos en el ensamble E, B y N, multiplicado por H a la 3N, acuérdense que por ahí hicimos la discusión también. Entonces tenemos, ¿no? Dice, dado que el factor H a la 3N estará apareciendo muy frecuentemente, entonces se debería de incluir en un elemento de volumen del espacio fase. ¿Sí? Este es un valor constante, constante una vez que sepamos cuánto vale N, ¿sí? Entonces, pero H, pues es un valor constante, ¿no? Entonces vamos a tratar de ponerlo allí, y entonces pues vamos a decir que nuestra integral normalizada, ¿sí? Si lo vamos a meter dentro de este asunto, pues entonces tendría que ser 1 entre h a la 3n del factor de peso o de la densidad en el espacio fase por la integral en todo el espacio, y queremos que esta cosa permanezca normalizada, ¿no? Y entonces la ecuación que me permitiría calcular el promedio del observable físico lo vamos a escribir precisamente como la siguiente forma, ¿no? Entonces, como simplemente estoy cambiando mi factor de peso, entonces me queda 1 sobre h a la 3n de la propiedad que yo quiero por el factor de peso, que el factor de peso pues ya incluye esta cosa está incluida aquí por la integral en todo el espacio, ¿no? Y de esta manera, pues entonces tengo yo calculada de alguna forma mi observable o el promedio en el ensamble de mi observable. Entonces, esto tiene una ventaja adicional, pues la densidad en el espacio fase es un número, en este caso así ya tendría que ser un número adimensional. Acuérdense que este omega es precisamente el número de microestados, es lo que estuvimos contando, ¿sí?
Cuando nosotros hacemos precisamente el incluir este término dentro el peso estadístico que estamos nosotros indicando, pues entonces cuando yo calculo la densidad en el ensamble microcanónico, pues entonces ahora mi densidad solamente corresponde al recíproco del número de estados accesibles al sistema. Y entonces esto solamente ya es un número, y entonces si yo lo dejara como lo encontré anteriormente, fíjense que pues esto tiene unidades de h a la 3n, y de esta manera pues yo solamente tengo 1 entre omega. Muy bien, entonces básicamente la teoría de ensambles es la suposición de que todas las cantidades termodinámicas del estado pueden ser escritas como un promedio del ensamble. Esta es la parte también pues importante, ¿verdad? Cualquier observable físico, de alguna manera, yo lo podría obtener a través de un promedio dentro del ensamble. Si conozco bien el peso estadístico y si conozco adecuadamente, pues la densidad de probabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquier propiedad yo la puedo. Ahora, lo que desearíamos es únicamente determinar la densidad, ¿sí? La densidad del ensamble, ¿sí? Del espacio fase para un sistema abierto, pero también, pues también quisiéramos de alguna manera poder estimar, pues la función f, o poder conocer quién es la función f, ¿sí? Y la cual debe corresponder a una cierta cantidad del estado, ¿no? Entonces, muy bien, ¿sí? Queremos proponer algunas consideraciones generales del promedio de ensambles. A partir de ahora iniciaremos con algunas posiciones básicas, las cuales nos pueden ser derivadas de la mecánica clásica. Por otro lado, la solución de las ecuaciones de movimiento de Hamilton de un sistema, que serían precisamente estas, como una función del tiempo, debería únicamente fijar todos los observables imaginables del sistema, ¿no? Sabemos de antemano que lo que hemos también trabajado nosotros es que el hamiltoniano no depende del tiempo y por eso lo podemos asociar precisamente al caso del, ¿cómo se llama? De que no es dependiente del tiempo el hamiltoniano, y podemos asociar el hamiltoniano a la energía. Sin embargo, también lo que sabemos nosotros es que todas las propiedades termodinámicas, cuando hablamos de termodinámica, hasta este momento, acuérdense que es termodinámica, aunque en realidad se debería de llamar termostática. Es decir, todas las propiedades, la energía interna, la entropía, la presión, el volumen, la temperatura, la capacidad calorífica, la entalpía, la energía libre de Helmholtz, la energía libre de Gibbs, que son todos los potenciales termodinámicos, no dependen del tiempo explícitamente, salvo que considerásemos la termodinámica irreversible, donde cada una de estas propiedades consideran el tiempo como parámetro, ¿verdad? Por eso decimos, debería llamarse más bien termostática, porque no se ven afectadas ninguna de esas propiedades en el tiempo. Muy bien, entonces, la dependencia del tiempo en la trayectoria actual del espacio-fase no es de importancia para el promedio del ensamble, es decir, no me importa qué estén haciendo las partículas dentro del ensamble. Lo único que yo estoy diciendo es que si yo conozco la densidad de probabilidad, es decir, el peso de cada microestado, pues yo puedo calcular el promedio, pero no me importa en ese ir y venir de las partículas y en esa interacción entre las partículas, en realidad no me está importando la trayectoria que sigan dentro del espacio-fase. Cuando yo resuelvo las ecuaciones de Hamilton, la Q punto y la P punto, que están en función de las parciales de H con respecto al tiempo, o con respecto a sus variables conjugadas, ¿sí? Lo que al final de cuentas yo obtengo es precisamente la dinámica del sistema. Y lo que yo de alguna manera podría saber y determinar es que justamente yo puedo conocer punto por punto, tiempo por tiempo, en dónde se encuentra el sistema y qué está haciendo el sistema en cada tiempo. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la teoría de ensambles, a mí no me interesa saber si la partícula se encuentra aquí después de haber recorrido una cierta trayectoria.
Eso es lo que estamos diciendo, no es lo que nos interesa, no es de nuestro interés. Por lo tanto, dice, la dependencia del tiempo de la trayectoria actual en el espacio-fase no es de importancia para el promedio del ensamble. En lugar de ellos, tenemos solamente que relacionar la probabilidad de cualquier punto del espacio-fase, su peso estadístico, ¿sí? Que este microestado especial para que este microestado especial pueda ser investigado. Ahora, en el equilibrio, todos los observables termodinámicos macroscópicamente son independientes del tiempo, que es lo que dijimos, las propiedades macroscópicas no dependen del tiempo. En principio, estas cantidades, sin embargo, deberían ser calculables como un promedio temporal. A pesar de que no dependan del tiempo, también deberíamos nosotros poder calcularlas como si existiera un promedio temporal en la trayectoria real del espacio-fase. Y entonces, si yo quiero calcular ese observable, esa propiedad, ¿sí? Ahora yo tendría que calcular un promedio en el tiempo, y entonces ese promedio en el tiempo lo voy a calcular de la siguiente manera. Ahora, si se dan cuenta, a diferencia de cómo calculamos el promedio en el ensamble que le pusimos los corchetes rectangulares, a este promedio, que es un promedio estadístico también, le estamos poniendo una rayita que implica que es el promedio en el ensamble, ¿no? En el promedio en el tiempo. Y decimos que esto es el límite cuando el tiempo tiende a infinito de 1 sobre t del recíproco del tiempo, de la integral de 0 a t. Este t, si tengan cuidado, lo estamos poniendo con t mayúscula para distinguirlo de la variable de integración. Vamos a evaluar en ese tiempo, ¿sí? Pero este es tiempo, tiempo. ¿Sí? Está dado en segundos, ¿no? Tengo el observable físico que se está desplazando, en el fondo aquí yo estaría calculando la trayectoria en el espacio-fase, tengo el tiempo en el espacio-fase y lo integro justamente en ese tiempo y lo evalúo, ¿no? Y una vez que hago esto precisamente, lo que estaría yo diciendo de alguna manera es que calculo una función estadística, es decir, un promedio, pero ahora este promedio no es el promedio en el ensamble, sino que este promedio es precisamente el promedio en el tiempo, ¿sí? Entonces, donde la dependencia en el tiempo de Q y de P es fijada por las ecuaciones de movimiento de Hamilton, que ya fue lo que dijimos, el promedio temporal a lo largo de la trayectoria del espacio-fase no es esencialmente práctico, dado que para este cálculo la solución completa de las ecuaciones de movimiento son necesarias, ¿verdad? Ahora, yo no sé qué tan complicada es esa propiedad que yo quiero calcular. Imagínense que quiero calcular la energía libre de Helmholtz. Entonces, yo tendría de alguna manera que calcular y resolver las ecuaciones de Hamilton, ¿qué me dan las ecuaciones de Hamilton? Me van a dar coordenadas generalizadas y me van a dar momentos generalizados. Y luego con ese asunto de las ecuaciones de Hamilton con coordenadas generalizadas y momentos generalizados, y que tengo ya la dinámica, vamos a pensar que tengo una expresión que me permita, como si fueran las ecuaciones de la cinemática, relacionar velocidad y relacionar el tiempo. Entonces, con esa velocidad y ese tiempo que yo puedo relacionar, de alguna manera tendría yo que tener también la capacidad de relacionarlo con la energía cinética. Y una vez que yo tenga relacionada la energía cinética, por lo tanto, lo que voy a hacer posteriormente es con esa energía cinética relacionarla con la energía interna y luego relacionarla con la energía. Entonces el camino es complicado, no es simple, no es sencillo poder hacer esa conexión. Entonces, pero bueno, lo que sí sabemos es que este término que aparece aquí, pues aquí existe, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me está diciendo, ¿no? El promedio temporal lo puedo calcular. De alguna manera, tal vez hace un montón de álgebra y podría yo hacerlo. De hecho, en ciertos ensambles, en el caso del ensamble microcanónico, se puede llevar a cabo para un pequeño grupo de partículas, muy pocas partículas, lo que se conoce como una dinámica molecular, ¿sí? Y entonces en esa dinámica molecular lo que hacemos es resolver las ecuaciones de movimiento
En este caso, pues no son las de Hamilton, sino serían las de Newton, porque ya sabemos que la solución de Hamilton y la solución de Newton son exactamente equivalentes, ¿sí? Bueno, entonces, voy a hacer un alto aquí. Ya estoy, por terminar, ¿sí? Pero veo que me está haciendo falta luz, necesito un poco de luz. Voy a detener aquí esta grabación, ¿sí? Nada más les dejo ahí con la gráfica de lo que está ocurriendo. Aquí tenemos una partícula que se está desplazando en el espacio-fase. Este sería nuestro espacio-fase. Este sería también pues el valor de la energía, una cierta energía. La trayectoria puede ser ahí extraña y bueno, tiene un punto inicial al tiempo inicial cero, tiene un punto final al tiempo final cero y podríamos nosotros tener un conjunto de trayectorias que puedan describir las partículas y entonces lo que tendríamos que hacer sería calcular precisamente el promedio del observable y de la propiedad física que nosotros necesitamos. Bueno, me voy rápido ya para no cortarlo. Rápidamente, bueno, pues resulta que esta propiedad que nosotros tenemos y esta propiedad que nosotros tenemos son propiedades, en los dos casos, son propiedades estadísticas. Una es el promedio del ensamble, la otra es el promedio temporal, si describimos toda la dinámica de acuerdo a las ecuaciones de movimiento de Hamilton o de Newton, ¿sí? Y entonces aquí viene el probable segundo postulado fundamental de la mecánica estadística, que se conoce como la hipótesis ergódica, que fue la hipótesis establecida por Boltzmann en 1871, por la cual también Boltzmann se pega un tiro porque nadie le cree y él simplemente dice esto es cierto, esto funciona y esto es real, pero las ideas de Boltzmann en su época, 1871, ¿sí? No le quedan claras y la gente no las acepta. Digo, la gente refiriéndonos precisamente a sus compañeros, a sus colegas. Y entonces Boltzmann tenía problemas emocionales y al no entender que la gente no entendía su genialidad, se pega un tiro y se mata a Boltzmann. Y la hipótesis que Boltzmann establece es la que se conoce como la hipótesis ergódica, ¿sí? Y esta hipótesis ergódica lo que dice es que no me importa cómo hayas calculado los promedios. Tú tienes por un lado un promedio temporal, tienes por otro lado un promedio dentro del ensamble que estás proponiendo una función de peso y que estás suponiendo que cada microestado puede aparecer con cierta regularidad, todo lo que ya se contó. Y entonces Boltzmann establece como hipótesis y que queda como un postulado porque hasta este momento esto no se ha probado, es decir, en el sentido de que podamos desarrollar correctamente una prueba matemática desde primeros principios de que esto es cierto, y entonces dice, el promedio temporal es exactamente igual al promedio en el ensamble. Y entonces esta hipótesis se conoce como la hipótesis ergódica, y esta hipótesis la establece Boltzmann, y lo que establece Boltzmann es que dice, ¿para qué te vas a resolver la dinámica del sistema? ¿Para qué lo haces? Si lo que tú puedes hacer es con esa función de densidad y esa función de probabilidad que aparece por allí, tú simplemente la normalizas y puedes calcular la estadística del observable que tú estás buscando, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, para un sistema cerrado a una energía dada, podrían ser ciertamente identificados si durante esta evolución temporal la trayectoria en el espacio-fase pasa a través de cualquier punto de la superficie de energía. Lo que estaríamos diciendo es que está recorriendo toda la superficie de energía, la recorre completamente la trayectoria, ¿sí? Ahora, para sistemas que son abiertos, ¿sí? Pues esto no necesariamente ocurre. Y entonces dice Boltzmann, bueno, no es que ocurran, pero lo que sí puede ocurrir es que al menos pase muy cerca un número igual de veces, ¿no? Y con que pasara una sola vez es suficiente.
¿sí? Entonces, lo que está ocurriendo es que cuando uno describe la dinámica del sistema, pues entonces uno entendería que esto va a pasar por justamente todo el espacio-fase, las partículas van a moverse, ¿verdad? Lo vemos precisamente en el caso del oscilador armónico que resolvimos anteriormente. Pueden revisar nuevamente el video y allí se resolvió el oscilador armónico y evidentemente la elipse que se forma del oscilador armónico, pues evidentemente se va recorriendo y va pasando por allí un infinito de veces. Claro, estamos en un sistema pues muy básico, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces esta suposición es necesaria para que entonces no le hagamos mucho caso al hecho de pensar precisamente en los promedios temporales, que tal vez pensando nosotros siempre en la mecánica clásica, de alguna manera tendríamos la tendencia, y esa era la tendencia general, la tendencia de toda la gente, a querer resolver la dinámica del sistema. Ah, ya sé resolver la dinámica, ya sé resolver Hamilton, ya sé resolver Newton, sé resolver Lagrange, sé resolver también pues cualquier otra cosa, ¿no? De la dinámica del sistema. Entonces, si yo resuelvo la dinámica, pues parece, esa es la idea de Laplace en el fondo, ¿verdad? Decía Laplace, denme un punto de apoyo y les moveré el mundo, ¿no? Entonces, en realidad, esa es nuestra mentalidad, pero vemos que querer resolver precisamente la propiedad termodinámica ya no es tan evidente, ya no es tan obvio. Y entonces por eso esta idea revolucionaria que en su momento revoluciona precisamente la manera de hacer física, y en realidad es una idea que abre las puertas precisamente a todo lo que se conoce como la teoría de probabilidad en la física. Y recuerden que la mecánica cuántica cuenta muchísimo con todo esto, porque en el fondo hablamos en mecánica cuántica de probabilidades, la probabilidad de encontrar al electrón en una cierta región del espacio. Pero no hablamos, principio de incertidumbre de Heisenberg, no hablamos de qué, no hablamos de que podamos conocer con certeza la posición y el momento de una partícula. Los dejo con esto, espero que sea de su agrado este video y entonces nos veremos en la siguiente entrega y pues que la pasen bien. Chau.